No sé si me están escuchando. Buenas Buenas noches, noches, profe, ¿cómo le va? Bien, muchas Hola, gracias. profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien. José, ahí te puse ahí en el chat. Bien. Una preguntita. ¿Alguna duda de la clase anterior? ¿Tienen alguna duda? Si no, continúo con el tema, por favor. Yo creo que no, profe. Bastante claro. Bien, entonces continuamos. Continuamos de la siguiente manera. Bien, vamos a compartir. ¿Están viendo ahí, por favor? No, profe, lo seguimos viendo a usted. Bien. Ahora sí, se está cargando. Correcto. ¿Qué es el último tema que vimos? ¿Se acuerdan o no? Porque tengo un desfasaje con el otro curso de una clase con ustedes. Eso ya lo vieron, en la parte de presión. Ya está. Debería entrar en la parte de presión superficies planas. Bien, correcto. La ecuación de hidrostática también se Diremos, vio. Variación, unidades, si lo vimos, presiómetro, si lo vi. Barómetro vimos, sí. Sí, también. Sí. Sí, tengo desfasaje con una clase con los anteriores, por eso no me acuerdo. Pero bueno, ya lo vamos a poner al día con ustedes. Eso faltaría ver manómetros. No lo vieron, pero lo vieron en el práctico. No sé si entendieron. Yo creo que sí, quedó claro. O sea, haciendo ejercicio se entiende. Bueno. Listo. Sí, sea, yo alguno también. que- Por la duda lo explico, no tengo... Sí, estaría Como bueno usted- verlo al lado teórico. Bien, correcto, ningún problema. Bien. Entonces empezamos desde barómetro. Bien. Acá esto ya estaba visto. Empezamos de la parte de barómetro. Bien. Bien, vamos a comenzar. Bien, barómetro. El número 26, 16, 21. Bien. Bueno, habíamos hablado de la presión absoluta, estaba compuesta por dos presiones, que era una la presión absoluta más la presión manométrica. Vendría a ser la presión absoluta, estaba compuesta por la presión atmosférica más la manométrica. La manométrica, ¿en qué consistía? En un manómetro en el cual puede determinar la presión. Realmente, acá es la absoluta, ella sería la presión manométrica, que generalmente puede ser un tipo de estos manómetros, el cual la presión ingresa por la parte inferior, tiene un resorte antagónico, el cual tiene una articulación, me mueve una aguja y en el cual puedo especificar las unidades de presión que se mide, en las cuales se pueden medir las presiones en libras sobre pulgada, vendría a ser en atmósfera, en milímetros de mercurio, en pascal o milímetros de óxido. Acá tengo todas las unidades que ustedes pueden determinar cómo medir una presión. Bien, en la cual vamos a ver el manómetro. El primer barómetro, ¿en qué consistía? Un barómetro de mercurio, el cual está libre en su parte superior, el cual es aplicable una presión, que esta presión es la presión atmosférica, la cual se utiliza un elemento que es el mercurio
cuando se le asimila una presión determinada, que la presión es perpendicular a lo largo de toda la superficie considerada, esto está ejerciendo, y prácticamente la presión atmosférica que se mide es 700 milímetros. Cuidado que todos me dicen milímetros. ¿Milímetros de qué? De mercurio, porque es una medida de qué? De presión. Si ustedes me dicen 750 milímetros, es una medida de longitud. Milímetros de mercurio, como lo especifiqué bien claro acá. 760 milímetros de mercurio me está midiendo. Y es lógico. ¿Por qué? Porque el peso específico del mercurio aproximadamente es 13.500. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que voy a tener una presión generalmente mucho más pesada, por eso se usa esta característica de este líquido más pesado, porque si tuviera que tener un tubo capilar de agua, imagínense, necesito un tubo de 10 metros, 34. Bueno, en eso se basa fundamentalmente esta experiencia que es el mercurio, generalmente que va en su interior. Este aparato mide las presiones atmosféricas que se denominan barómetro. Vendría a ser el mercurio leyéndose una presión en milímetros de mercurio. Acá tienen generalmente 1 centímetro de mercurio, hace la conversión, 700 milímetros de mercurio equivalen a 1113 milibares. Bien, realmente esta primera experiencia fue lo que se llamó comúnmente el perímetro de Torricelli, el cual consistió en una cubeta, tenía un vidrio, esta cubeta en su interior tenía un líquido determinado que era mercurio, el cual por medio de una presión atmosférica, esto generalmente se medía en una escala. Cuidado, que estoy hablando de 760 milímetros en condiciones prácticamente sobre el nivel del mar a 0 grados centígrados y a una temperatura determinada. Cuidado, realmente en la ciudad de Córdoba no hay 760, porque con el nivel de mar estamos un poquito más elevados. Entonces la presión en la ciudad de Córdoba generalmente es 752, 753, depende de algunos factores atmosféricos, la densidad, generalmente el peso específico del aire, generalmente la temperatura, hay muchos factores que me alteran esa presión. Bien. Entonces, atmosféricamente podemos medir las unidades en Pascal, se pueden medir en bares, depende con las unidades que se pueden existir. Acá tenemos Pascal, milímetros de mercurio, atmósfera física, generalmente y bar. Bien. Bueno, vamos a ver particularmente, puse alguna tabla de presiones que lo pueden medir en Pascal, en milímetros de mercurio, en atmósfera y en bar. Y acá puse, generalmente, sobre el nivel de mar, a 0 nivel del mar, a 500 sobre el nivel del mar, a mí generalmente, en función de la altura, voy a tener que, diremos, la presión atmosférica, ¿con respecto a qué? Sobre el nivel de mar, generalmente a un determinado nivel. Esa tabla lo van a ver mejor en el práctico con el ingeniero García, realmente ya determina una presión determinada y a una altura determinada para ciertos ejercicios de problemas. Si no, van a usar una presión determinada y van a usar, diremos, una presión determinada a una altura determinada. Bien, ¿para qué se puede utilizar los barómetros? Son aparatos que se usan para medir presiones atmosféricas. Consiste en un tubo de vidrio, se lo expresé de nuevo acá, de 762 milímetros de mercurio, el cual tengo una escala graduada, que existe una escala, y mide para determinar presiones. ¿Qué presiones? No es esto un manómetro para medir presiones encima de la presión atmosférica. Entonces, ¿a dónde estamos midiendo con este tipo de barómetro? Si yo me voy a la escala, estoy midiendo, teníamos que la presión absoluta era la presión manométrica más la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces estamos midiendo dentro de estos valores, de esta línea de trazo para abajo. Cuidado, que estamos midiendo acá esos valores. Entonces sirve para medir presiones menores que la atmosférica, no mayores que la atmosférica, menores que la atmosférica. Entonces tengan presente que no es para presión menor que la presión atmosférica. Bien, entonces nosotros estábamos
en esta parte. Bien. La cual yo puedo determinar que presión, si yo saco de acá, si despejo el peso específico, es peso específico por altura, el cual el peso específico lo tengo porque sé el elemento que esté en el interior del barómetro por la altura, una altura determinada, y puedo determinar la presión del mismo. Entonces, en la cubeta generalmente puedo determinar en función de la altura y el peso específico la presión existente. O con la presión y el peso específico puedo determinar la altura. Esas son las consideraciones que puede hacer matemáticamente medianamente esta presión. Bien, ahora voy a tener una altura. La altura, ¿a qué le llamo altura? Diremos, la altura total va a ser la altura barométrica más la altura que queda circunstancia en el sistema, que sería esta altura. Esta sería la altura total, que sería la altura barométrica más la altura esta que voy a considerar. Pero particularmente lo que tengo acá bien presente es que la presión barométrica se define como la suma de presiones, de valores medios, término de la cabeza, que sería la altura B, que acá está especificado, y la altura de columna de mercurio, que sería H. Entonces, la altura de cabeza se considera desde acá al extremo, que serían los 762 milímetros. Si estaríamos en la ciudad de Córdoba, realmente a una altura determinada, mide menor. Entonces, esta sería la altura determinada, que comúnmente sería la altura de columna de mercurio a medir. Bien. Esta presión varía con la altura y el lugar y las condiciones climáticas, lo que le acabo de decir. La presión HB es tanto pequeña que condiciones entre presiones de temperatura pueden considerarse despreciables, presiones ejercidas. Bien, acá vamos a tener un piezómetro generalmente. Una pregunta, si esto estuviera abierto acá en la parte superior, ¿qué es lo que tengo que considerar? La presión atmosférica. Bien, señor, muy bien, la presión atmosférica, muy bien, se considera la presión atmosférica. Ahora vamos a ver en qué consiste el piezómetro. Entonces dijimos que el manómetro sirve para medir diferencias, sirve para medir diferencias. Estos son realmente lo que estábamos viendo manómetros abiertos. Ya más adelante vamos a ver lo que comúnmente se llama diferencial. Bien. ¿Cuándo se necesita para medir presiones dentro de un fluido en un tanque, en el mar, un barómetro, se puede utilizar debido a que la cubeta del recipiente está cerrada? Si está cerrada, no interviene, como dijo recién el señor, la presión ¿qué? Atmosférica. Entonces sería la presión puramente ¿de qué? Del piezómetro en este caso particular. Bien, para ello se utiliza un tipo de dispositivo que se llama piezómetro. El piezómetro es un dispositivo que mide en una columna de vidrio, que acá está medianamente un bulbo cerrado, tengo un determinado fluido, en la cual puedo ser el peso específico del mismo o la densidad relativa, depende qué líquido tenga y cuáles son los datos que puedo llegar a tener de este fluido adentro del piezómetro. El bulbo está construido de un material generalmente vendría a ser de vidrio elástico que responde a los cambios de presiones externas. En este caso particular, yo puedo medir las presiones. El piezómetro no puede proporcionar presiones negativas. ¿Por qué presiones negativas? Porque si yo tengo que medir una presión negativa, tengan cuidado con eso, porque muchos textos dicen lo mismo, presiones negativas. Y todo le pregunto, ¿una presión negativa está por debajo del nivel del mar? Sí, me dice. No, no está por debajo del mar. Eso generalmente, presiones negativas, es cuando está midiendo presiones en la cual la presión por debajo de la presión atmosférica, que sería, estoy midiendo acá presiones por abajo de la presión atmosférica. Consideramos, le dicen presiones negativas, pero hay términos que los libros lo usan así, pero acá habría una depresión o una presión, mejor dicho, de succión. Una presión de succión, porque si yo quiero tener el cero absoluto, estaría acá, que estaría por debajo del nivel del mar.
Y es muy difícil conseguir una presión por debajo del cero absoluto. ¿Por qué? Porque generalmente si tengo un fluido determinado y hago una succión, por ejemplo, en un tubo capilar de un heladero ordinario acondicionado, puedo hacer, generalmente cuando tengo que introducir el gas, tengo que hacer un vacío para insuflar ese gas. Pero ese vacío está determinado ¿en qué? En función de qué? Del conducto del material. Si tengo, por ejemplo, un caño de cobre de 1/4, sería 6,35, 6,37, y si hago una succión, eso va a poder succionar hasta que el material tenga una resistencia de no deformarse, porque si se llega a deformar, se pegan las dos paredes y no permite que el fluido pase por el conducto. Así tengan cuidado que acá le estoy hablando de una presión de succión, ¿por abajo de qué? De la presión atmosférica. Si le hablo de una depresión, estaría del cero absoluto del nivel del mar para abajo. ¿Está claro eso, por favor? Sí, profe. Bien, seguimos nomás. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda me dice. Es para que lo tengan presente, porque casualmente tanto este texto como cualquier texto hablan de presiones negativas y se confunden con lo que le acabo de decir. Bien, manómetro. Bien, acá podemos tener un manómetro particularmente en la cual a ver este tipo de manómetro, generalmente un manómetro en forma de ¿qué? De U, abierto, el cual yo tengo un punto A, que este punto A tengo una determinada presión en A y tengo una altura desde ese punto a donde al meñisco rasante. ¿Qué quiere decir el meñisco rasante? Un meñisco en la cual está ubicado en la parte superior y ese meñisco no permite que se mezclen dos fluidos. Entonces toda esa sustancia que está acá adentro es homogénea, está constituida de una sola fase en el caso particular, por eso se llama meñisco rasante, el cual que no permite que dos líquidos miscibles se junten, en este caso dos fluidos, que puede ser en el interior de este tiene uno y acá por ejemplo el aire, o puede ser otro líquido. Generalmente este líquido, si es mercurio, este tiene que ser agua, porque el mercurio más pesado va abajo y el otro líquido va en la parte superior. Siempre el fluido más pesado se encuentra en la parte inferior del tubo. Bien, entonces, ¿para qué consiste la cual voy a determinar la presión A? La presión A está dada por la altura desde el punto A al meñisco rasante, y la altura es desde el punto A al meñisco rasante. Y por el peso específico, ¿qué peso específico del fluido que está en el interior? En el interior de este manómetro abierto. Ahí está. Bien, acá en el caso particular, que tenemos un manómetro abierto, el cual está constituido ¿por qué? Por dos líquidos. Tenemos un líquido que puede ser el peso específico 1 o la densidad 1 y el peso específico 2 o la densidad 2. Pregunto, una densidad relativa, ¿qué unidades tienes? Ninguna. Es adimensional. Bien, señor, es adimensional. Cuidado que muchos lo ponen como densidad, otros lo saben poner como densidad relativa o lo suelen usar como peso específico. Según el profesor del práctico, el ingeniero García, va a determinar si este valor lo va a poner como densidad o peso específico particularmente. Tengan cuidado. En este caso particular voy a ver que la presión A. Ahora voy a considerar un sentido. Si considero sentido para abajo negativo, en este caso particular, es el peso específico del fluido por abajo del punto A. Voy a considerar negativo, que va a estar dada por el peso específico por una altura, peso específico por altura, ¿a qué es igual? La presión que voy a tener acá. Y si ya considero por arriba del punto A, voy a considerar positivo, va a ser igual al peso específico de ese fluido amarillo que tiene un determinado peso específico por la altura desde el meñisco rasante del elemento miscible que no se intercambia por la altura determinada a la parte superior. Entonces ahí voy a determinar la presión en A. Tengan cuidado acá, que yo ¿qué estoy calculando? Presiones en un punto determinado.
presiones en un punto determinado. Y vamos a ver después qué diferencia voy a tener entre un manómetro diferencial y este tipo de manómetro. Estos son los manómetros más convencionales, más comunes. Se lo especifique también de esta manera, que después van a tener en su poder este Word, cuando ya más o menos más adelante, ya me lo pidieron los chicos de la tarde, y se los voy a pasar a ustedes. Lo que pasa es que quiero fraccionarlo para, no sé si la UV lo va a poder soportar, pero generalmente, o si lo enviaré a alguno de ustedes para que ustedes lo tengan. Bien, en este caso, lo que le acabo de explicar, este tipo de mano abierto, este tipo en consideración de U, y en este tipo generalmente cuando varía por arriba del punto A. Acá lo hice en función de ¿qué? De la densidad y de la densidad. Y en este caso anterior lo expliqué en función de ¿qué? Del peso específico. Realmente no es lo mismo, pero particularmente tengan cuidado con las unidades que toman y los valores que toman. Acá medianamente está explicado generalmente cómo son las circunstancias. Acá tengo un manómetro diferencial. ¿En qué se basa un manómetro diferencial? Es un manómetro de tipo cerrado. Acá tengo dos balones, uno A y uno B. Y uno, el A con respecto al B, ¿están a la misma altura? No, están a una diferente altura. Entonces, lo que quiere decir que el manómetro diferencial, ¿qué es lo que mide? Diferencia de qué? De presiones entre el punto A y el punto B, o el punto B y el punto A. Depende cómo ustedes quieran despejar. Entonces, el manómetro diferencial, este manómetro se determina diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Acá se lo dice. Cuando la presión real del sistema puede determinar directamente constante el tubo doblado. Pregunto, ¿el líquido ese amarillo es más pesado que el azul? No, bien, generalmente acá puede haber un líquido, por ejemplo, un fluido puede ser agua, acá puede ser mercurio, y este tiene que ser un fluido en la cual el peso específico de esto tiene que ser más liviano que este, y este puede ser un gas, depende qué líquido tiene, qué fluido puede hacer, pero sí o sí tiene que ser mucho más liviano que estos dos, por eso está en la parte superior. Y si tuviera inversa, y si tuviera esto en forma inversa, este tendría que ser el amarillo, el flujo más pesado, como sería en este caso. Este sería el más pesado, el azul, y los otros dos más livianos. Bien, estábamos acá, en la cual se ubica una de las presiones de PA. Acá voy a tener la presión en el punto A. Siguiendo el tubo, yo veo que va por encima del nivel del punto A, vendría a ser continuo el flujo amarillo, y del flujo amarillo voy a tener un flujo azul. Vendría a ser, tengo tres fluidos realmente con tres pesos específicos diferentes y tengo tres alturas diferentes. Entonces puedo decir que la presión en el punto A, si iba por arriba, lo puedo considerar negativa. Eso no es que lo diga yo, es una convención que lo pueden usar ustedes, y quedan a criterio de ustedes la relación que pueden tomar y el sentido. En este caso, lo que va por arriba del punto A lo voy a considerar negativo. Entonces tengo la presión A menos el peso específico 1 de este fluido, por la altura 1, que es la distancia desde el punto A al meñisco rasante donde hay el otro fluido. Fluido amarillo, que sería el peso específico 2 por la altura 2. La altura 2 está determinada desde el meñisco rasante al otro meñisco, donde intercambia el otro fluido, que es azul. Y cuando está por debajo del punto A, voy a considerar positivo, porque está por abajo del punto A, voy a determinar que va a ser igual a que al peso específico por H3, por la altura 3. Eso va a ser igual a PB. Ahora, yo puedo hacer un pasaje de términos. Si este viene acá, me va a quedar PA menos PB, y todo esto pasa al otro término, en la cual me quedaría más peso específico por la altura 1, más el peso específico 2 por la altura, menos el peso específico 3 por la altura 3. Entonces voy a tener que la diferencia de presión que va a existir entre el punto A menos el punto B, este valor va a ser.
En este caso, acá está, diferencia de presión, lo que le acabo de decir, va a ser esta expresión algebraica en la cual voy a tener una diferencia de presión entre el punto A y el punto B. En este caso, los balones están en esta posición. Vamos, en el caso particular, manómetro diferencial, en el cual va a ser realmente lo contrario que el anterior, en la cual voy a tener un balón A, un balón B, están a diferentes presiones, en la cual este flujo sí o sí tiene que ser un flujo más pesado que este y este particularmente. Este es el más pesado, le sigue este y después este tiene que ser más liviano que este. Por eso tiene la distribución en este sentido, en la cual la presión en A va a ser, voy a considerar para abajo positivo, la presión en A, voy a tener un peso específico de este flujo por la altura 1, en la cual voy a tener este flujo celeste que va a ser ¿qué? Porque sobresale de la altura A, ya si está por arriba lo voy a considerar negativo, el peso específico de la distancia que voy a tener entre este meñisco y este meñisco, que sería ¿qué? H2, que te haría H2, menos, sigue por encima, que sería el flujo que estaría ubicado en la parte B, que sería H, el peso específico 3 por H3, por la altura al punto S, en la cual, si despejo de acá hago el pasaje de términos, voy a tener que la diferencia de altura que de la presión a la presión B va a ser igual a este valor. Y hago una pregunta. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Lo que usted quiera, caballero. ¿Cuál es el más pesado ahí en los tres líquidos? Serían, de las tres presiones, ¿cuál sería el que es más pesado? El que siempre va abajo. Claro, el que va abajo, después le seguiría el A, y por último el B sería el más liviano. Lógicamente, siempre, generalmente en estos tubos se pone una sustancia de gas, generalmente. El B siempre tiene un elemento gas, se pone. ¿Por qué? Porque es mucho más liviano y va en la parte superior. Después se pone este elemento y después este. Supone que estuviéramos trabajando, pregunto, el peso específico del agua sería 1000. Supone que tiene 1000 acá. Acá tenés 1000 ¿qué? ¿Kilogramos sobre? Metro cúbico. Bien, caballero. Entonces, si tengo acá eso, teóricamente ponerle que ese sea de 800 o 700, un aceite liviano, y acá puedo tener un gas. El problema que vas a tener acá es que la miscibilidad, que no se tiene tiene que ser homogéneo este líquido, no heterogéneo, no se pueden mezclar, por eso digo un meñisco rasante, el cual no me permite que haya un intercambio entre flujo y flujo, si no, no va a poder terminar la altura. ¿Está claro, caballero, o no? Sí, profe, clarísimo, gracias. Bien, no de nada, caballero, bien. Profe, disculpe. Sí, caballero, pregunte. Capaz que se escapa del tema, pero ¿el menisco rasante ese es un elemento físico o es simplemente la separación entre cada fluido? No, es una separación entre flujo y flujo para poder determinar la altura para que no se mezclen los líquidos, pero generalmente no diremos, es un elemento el cual no me permite que se mezclen dos fluidos y que sea el fluido homogéneo de uno con respecto al otro. Bien, listo, gracias. Bien. Bueno, acá lo hice de otra manera. Acá consideramos para abajo que sentido positivo. En este caso hice lo mismo considerando el sentido negativo. No quiere decir que está mal, está bien, está bien. Lo que pasa es que ustedes tienen que respetar, igual que en momentos, si consideran positivo el sentido horario o negativo el sentido antihorario, tienen que respetar el ejercicio hasta el último. Tengan cuidado con eso. Pregunto, ¿puede dar una presión negativa acá? Este valor, la variación de presión, ¿puede ser negativa o no? No, porque está cerrado el sistema, ¿o no? Bien, bien. Imagínense la pregunta, se la hice a propósito de la pregunta, porque acá, en este caso, teníamos abierto. Cuando estaba cerrado, esto medía menor que la presión, ¿cómo?
atmosférica, ¿se acuerdan o no que le dije? Si está cerrado acá en el tubo de Torricelli, la presión es menor que la presión atmosférica, menor que 760 de milímetros de mercurio, en este caso particular. En este caso particular están cerrados los dos balones y estoy midiendo una diferencia de ¿qué? De presiones entre las dos. Entonces, negativa no va a ser positiva. Positiva, yo dije negativo, positiva. Ahora la presión que voy a medir va a ser un determinado valor, que acá puede existir la presión atmosférica, pero no tiene intercambio con el medio. Entonces voy a medir una presión menor que ¿qué presión? ¿Presiones mayores o menores que la atmosférica? Menor. Acá estoy midiendo diferencia de presiones, entonces estoy midiendo una presión menor. Por eso dice que generalmente esto sirve para ¿qué? Para medir diferencias de presiones entre dos puntos. Tengan cuidado, que estoy yo midiendo diferencias de presiones entre dos puntos y a la vez tengan presente que tengo un balón, otro balón y tengo un tubo capilar en la cual no tiene contacto con el medio exterior. La presión atmosférica está, pero ¿está dónde? En la parte superior del balón, que ataca al vidrio en sí, al balón, pero no interviene en el flujo en el interior del balón ni en el interior del conducto capilar. Eso téngalo presente. Bien, acá se lo digo, sirve para medir la diferencia de presión entre dos puntos, A y B, cuando se puede determinar la presión en ninguno de los dos puntos. Entonces, si yo no puedo medir la presión acá, si no puedo medir la presión acá, ¿puedo medir la diferencia de presión? Sí, puedo medir la diferencia de presión. Entonces, generalmente cuando no sé la presión de uno o no puedo determinar la presión entre dos puntos, esto me va a determinar la diferencia de presión que existe entre estos dos puntos en función de ¿qué? Del peso específico del flujo y la altura determinada en el conducto este. Bien, seguimos. Acá lo hice de otra manera, pero no quiere decir que está mal. Depende de la convección que tomen ustedes, pueden determinar. Bien, acá está el manómetro de Burdo. ¿Qué quiere decir? Este manómetro me mide la presión atmosférica o mide presiones mayores que la atmosférica. Manómetro. Menores. Mayores. Bien, ahí me gustó, mayor. Imagínense, señor, bien, me gusta. Si se equivocan, no importa. Estamos para aclarar las dudas. Si yo tengo una presión, generalmente la presión absoluta estaba por la presión atmosférica más la presión manométrica. Para el señor que más o menos que no la tiene clara o se confundió o lo que sea, ¿qué es lo que quiere decir? Yo estoy midiendo una presión acá. Fíjense, lo llevo a la tablita de nuevo para que la tengan clara. Yo, la presión atmosférica donde estaba midiendo era de la línea de punto para abajo. Acá tenía la presión atmosférica, desde este punto acá, la presión atmosférica. Y la presión manométrica está desde este punto para acá. Estoy por encima de la presión atmosférica. En síntesis, si yo tengo que inflar una goma de auto o una determinada goma de camión, de lo que sea, está sujeto a la presión atmosférica, la cubierta, por todo el exterior, pero yo le tengo que poner una presión, depende, si hablo de un vehículo, tiene que tener 28 a 32 o a 30, depende del vehículo que tenga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? A eso no lo puedo medir, a eso lo tengo que medir con un ¿qué? Con un manómetro. Entonces, si lo tengo que medir con un manómetro, voy a medir por encima de ¿qué? De la presión. ¿Qué presión? Atmosférica. Por eso cuando generalmente se le pone mucha más presión de la normal y puede llegar a explotar, depende de dónde se ubiquen ustedes, va a ver el sistema qué es lo que va a pasar. Pregunto, si están adentro del neumático y explota, ¿qué es? ¿Una explosión o una implosión? Explotó de adentro hacia afuera.
Y si yo estoy afuera del neumático y veo cómo explota, es una explosión. Y si yo estoy adentro del neumático, es una implosión porque va de adentro hacia afuera. Ahí depende de dónde ustedes estén ubicados, van a ver lo que pasa, si es una explosión o una implosión. Realmente todos tienen el concepto de una implosión que es de afuera hacia adentro. No. Depende de dónde estén ubicados, ustedes van a saber si es una explosión o una impulsión. El sistema se lo está diciendo. Depende de dónde están ubicados ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? En el caso particular de acá, entra una determinada presión. Acá. Por medio de este conducto, ¿qué es lo que pasa? Esa presión viene acá. Articula, acá tiene una articulación en la cual, ¿qué es lo que hace? Por medio de una articulación, esto se mueve y en la cual tiene la aguja sensible, la cual que a medida que se va moviendo esto, se contrae o se dilata. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto se va moviendo y tengo una escala graduada. Puedo tener 1, 2, 3, depende de la escala graduada que quieran medir. En la estación de servicio van a ver, hay los manómetros que lo miden en atmósfera, los miden en PSI, depende de la escala, tienen 2 o 3 tipos de escala. La sección del caño ese, acá se lo determina de una forma no circular, es media achatada en su sección lateral, puede hacer. Eso no es que hay de este tipo, hay de un montón de tipos. Por ejemplo, este tipo en la cual uno puede entrar la presión por acá, circula por acá tiene un elemento de articulación. ¿Qué es lo que es esto? Un resorte, esos resortes antagónicos de reloj a cuerda, bueno, este es un resorte antagónico a reloj a cuerda. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber un movimiento de articulación, este resorte antagónico se ajusta o se desajusta, como la cuerda de un reloj, cuando uno le da cuerda al reloj, bueno, ya sé que tienen todo electrónico, ahora los relojes, pero los relojes de antes era un resorte o los juguetes a cuerda, era un resorte antagónico, en la cual, que si este resorte, por medio de ¿qué? De una articulación, va moviendo la articulación, y este resorte va acumulando energía, y va marcando la lectura, la aguja que está montada sobre el resorte ese antagónico. Bien, así generalmente son algunos de los aparatos. Ahora ya viene otro tipo de aparato, más sensible, y en la cual acá suele decir generalmente una perpendicularidad que se puede medir parado, otro que generalmente se puede medir en forma horizontal, en forma vertical, depende de cómo quieran medir. Y también tienen una aguja, por ejemplo, cuando van a cargar gas, ¿qué particularidad tiene? Que no se tienen que exceder de ¿cuánto? De 200 bares. De 200 bares. Entonces, generalmente, fíjense si van a cargar gas, que tienen una aguja roja que está acá. Entonces, yo cuando cargo gas, ¿qué es lo que hace? Acá tiene una T, me está midiendo una T que va al vehículo para la carga, y acá tiene en el visor del aparato, diremos, donde sale el gas del combustible, tiene eso. Entonces, a medida que voy cargando, acá, y generalmente tiene que regular la presión que tengo acá con la del tanque. Por eso cuando se hace el ensayo ahí en Perflex, ahí o donde tienen que hacer el ensayo en Inflex, camino a Carlos Paz, antes del puente, ahí a la derecha, antes diremos, donde ustedes cruzan camino a la sierra, ahí está Inflex, generalmente, ahí hacen ensayo a los tubos. La norma dice que el tubo tiene que soportar la presión del tanque, que es 200 más un 50%, 300. Eso le hacen el ensayo al tanque. Entonces, cuando le cargan a ustedes gas, generalmente están en el orden de 200. Por la duda, ¿se pueden exceder? Sí, un poquito, poca cosa, porque la norma me está diciendo que todavía tienen un remanente de ¿cuánto? De 100 bares más. Pero generalmente, por eso generalmente suele tener algunos equipos
ahora de los nuevos, realmente viene cuando ya excede más de 220, un 10%, un 20%, se corta automáticamente. Otros surtidores que lo que tienen un botón de emergencia, un botón rojo. Si se embala la presión, generalmente porque es un compresor, tornillo sin fin, que está alargando una determinada presión, si se llega a embala, ¿qué quiere decir embala? Si sale de servicio y da más de la presión normal, hay un botón de parada de emergencia, uno aprieta y se para automáticamente. Son las dos medidas de seguridad que tienen para este tipo de manómetro. Bien, generalmente ahora ya vienen casi todos automáticos. No me permite porque cuando excede esto le manda una señal a un dispositivo eléctrico y para automáticamente. En el caso contrario, los antiguos no tenían un botón de parada de emergencia. Bien, ¿pregunta de esto? Bien. No, profe. Vamos a ver. ¿Sí, caballero? No, que no hay duda. Bien, vamos a ver micromanómetros. ¿En qué consiste este micro? Se utiliza para medir diferencias de presiones muy pequeñas, particularmente si yo mido diferencias de presiones muy pequeñas, es particularmente gas. ¿En qué consiste particularmente? Consiste en insuflar gas por este conducto C y por este conducto, generalmente va a venir por acá, viene por acá y sale por acá, en la cual voy a tener una diferencia de altura, una variación del talle, acá voy a tener un flujo, acá voy a tener otro flujo, y este flujo es más pesado que estos dos flujos que circulan, que son azules, por eso va a estar más pesado acá. Por medio de una diferencia de altura, ¿qué es lo que tengo? Donde voy haciendo lo particular que yo no sé acá, particularmente la constante R. La constante R es la altura que voy a tener entre este punto y este punto. Diremos, es una altura determinada entre lo que tengo en la entrada y lo que tengo en la salida, porque acá voy a tener una presión determinada que va a llegar hasta acá. Entonces me lo va a restituir esto con una determinada presión que no va a dejar elevar este flujo rosa más arriba de esta altura. Entonces, mi incógnita es esta, R, en la cual, ¿cómo trabaja esto? Es un manómetro y un instrumento para medir presiones de fluidos o líquidos y gases. Líquidos y gases, cuidado, si son líquidos muy livianos tiene que ser, porque el gas es un elemento muy liviano y el gas se va a ir a la parte superior y el líquido se va a la parte inferior, entonces tiene que ser muy liviano. ¿A qué le llama liviano? El peso específico tiene que ser muy bajo, el valor, ¿para qué? Para que quede abajo del líquido. Mide diferencia de presiones absoluta, y la presión vendría a ser, acá lo dice bien claro, presiones reales absolutas. Si estoy midiendo una presión o absoluta, es la presión. ¿Qué presión? Es la manométrica más la presión atmosférica. Por eso dice que es la presión atmosférica, llamada este valor presión manométrica o de tipo manométrica, se le conoce como manómetro de presión. Pero está midiendo valores muy pequeños, muy pequeños. Acá dice, se utilizan dos líquidos imisibles. ¿Qué quiere decir imisibles? Que no se pueden juntar. La imisibilidad corresponde en un líquido cuya diferencia de presión va a medir. Yo voy a medir pues, medianamente una diferencia de presión. Bien, en la cual, diremos, tengo un plano de comparación, en la cual tengo el elemento 0, 0. A partir de ese plano de comparación, el líquido rosa S estaba desde acá hasta acá. Desde 0 a 0, es un plano de comparación. ¿A qué le llamo un plano de comparación? Es aquel, si yo digo, voy a colocar a 60 centímetros un pizarrón del suelo o del techo, del suelo. Entonces, el punto 0 es que el suelo. Y si es del techo, el 0. Es como una regla. A partir del 0. Entonces, a partir de ahí, del 0S, voy a entrar a medir. Entonces, cuando entro a una determinada presión, este flujo tiende a desplazarse por el conducto y tengo una presión acá, en la cual esta presión ejerce hacia la parte inferior, entonces me permite un desplazamiento de este líquido rosa
en la cual voy a tener una diferencia a partir del punto Z. Lo que bajó acá, subió de acá hasta acá, es la constante R, que es la que quiero determinar. Bien, en la cual digo que la sección por una distancia que me da un volumen, ¿o no? La sección por una longitud me da un volumen. Es igual a R. R, que es lo que es una distancia por el área, me da que un volumen. Esta es la igualación que yo considero, la sección del conducto por el delta I, por la variación que voy a tener. ¿Qué variación? Esta y esta, que tienen que ser iguales, porque lo que bajó acá subió acá. Entonces va a ser igual a la constante R, que diremos sería R, porque tengo 2, dividido 2 por el área. ¿Qué área? ¿El área de qué? Del conducto capilar. Entonces, al igualar estos dos, voy haciendo igual que anteriormente, considero para abajo positivo o negativo, acá lo considero positivo, lo que pasa es que acá tiene una serie de factores que a ustedes lo ven generalmente, yo lo hice de otra manera, un poquito más fácil, donde voy a tener que la diferencia de presión que va a existir entre PC y PD va a ser igual a la constante R. ¿Qué quiere? Que la diferencia de presión que voy a tener de acá, de esto, con esto, porque acá estoy midiendo una diferencia va a ser igual al desplazamiento de R por la constante. ¿Y la constante cuál es? Acá se lo acabo de poner. La constante está dada que la diferencia de presión entre el punto C y D es la cantidad de paréntesis rectangulares, una constante de cada manómetro particular. Esa constante depende del tipo de elemento que estoy usando, que es la diferencia de presiones que existen entre dos puntos. Muchos lo hacen así y yo se lo hice de esta manera, que está un poquito más fácil para explicar. Que en síntesis es lo mismo. Acá tengo un líquido, otro líquido, el cual tengo el desplazamiento de A. Acá igualo la constante y igualo como en el caso anterior, consideré por abajo de esto positivo, a partir del nivel negativo, y ahí hice el despeje. De esta manera, ya acá le especifiqué bien a qué es igual la constante. La constante al peso específico 3 menos el H2, ya acá lo hice. En el caso anterior no está especificado, los libros no lo especifican, pero la constante se lo puse a propósito porque puede haber una pregunta de examen, que le pueden decir, ¿de qué depende la constante? Del tipo de manómetro. ¿Y qué manómetro? Depende también del tipo de manómetro, depende de los pesos específicos del interior de la figura, el peso específico H3, H2, el área del mismo, generalmente. Entonces depende del peso específico y de las áreas. Ahí está bien especificada la constante. Por eso lo hice de esta manera, y el que lo quiere expresar de esta manera, yo no tengo ningún problema, pero tenga presente lo que tiene que saber, a qué igual esta constante. Ya sé que depende del tipo de manómetro, pero depende de los pesos específicos H1, H2 y H3, y a la vez del área que voy a considerar, porque si no, no hubiera podido igualar esto, que lo considere el área por el delta I, igual a que AR sobre 2 por el área. Entonces depende del área del conducto por donde circula el flujo determinado. Bien. Este en el caso de de micromanómetro. Generalmente sirve para determinar valores muy pequeños. Bien, el tema que sigue es fuerza sobre superficies inclinadas, que sería el tema, fuerzas inclinadas. Pregunto, ¿tienen claro el concepto de fuerzas en áreas planas? Porque si eso lo han visto en estática. Si no lo tienen claro, lo explico y después generalmente entramos a inclinada. Si no, sigo con inclinada. Profe, ¿podría dar una pequeña introducción de última como para tener en claro qué vamos a hacer foco nosotros? Sí, explícalo, profe, por favor. Bien, correcto. Bien. Que no es mucho pedir. Bien.
No, al contrario, si por eso lo puse, lo pongo al propósito, porque algunos están cursando estática, otros están recursando, otros no la cursan en estática, y realmente los conceptos básicos, porque si no lo tenés que hacer de otra manera, es un poquito más complicado, así es más fácil. Generalmente, voy a considerar un sistema de ejes, el eje Y y el eje X, el cual considero un área. Dentro de esta área, puede ser una figura regular o irregular. En el caso voy a tener el centro de gravedad y voy a considerar un diferencial de área. ¿Hasta ahí está claro? Sí, perfecto. Bien. Esta área la voy a considerar con la letra A. Ahí está la letra A. En la cual voy a determinar el centro de gravedad. Del centro de gravedad al eje Y voy a tener X sombrerito. Y desde el centro de gravedad, ¿a dónde? Al eje X voy a considerar Y, serían las coordenadas del centro de gravedad a sus respectivos ejes. Y del diferencial de área, ese elemento muy pequeño que considere, voy a tener una distancia X y una distancia Y. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo, no? En la cual la fuerza resultante procedemos al cálculo de integración mediante la fórmula, utilizando concepto de un prisma de precio. Bien, vamos a la superficie horizontal. En la superficie horizontal, una fuerza en posición horizontal dentro de un fluido a reposo se encuentra sujeto a una presión constante. ¿Por qué digo una presión constante? Porque cuando yo si considero una que me varía, no voy a poder integrar, porque la constante sale afuera del signo integral. Entonces, la presión que actúa acá, presión a qué es igual, a fuerza en unidad de área, o peso específico por altura. Entonces, esa presión que permanece acá es una presión constante, y la magnitud de la fuerza actúa sobre una sola cara de la superficie. Es igual a fuerza, es igual a ¿qué? A presión por diferencial de área. Si yo aquí integré el diferencial de fuerza, en esa pequeña la saqué y lo hice a lo largo de toda el área A. Acá ese signo de integral le falta el símbolo A. Entonces voy a integrar a lo largo de toda la sección en A, que va a ser igual a la presión por diferencial de A. Como dijimos que esa presión en la horizontal permanece constante, la puedo extraer la puedo sacar afuera del signo integral, y me va a quedar la constante por el diferencial de área. Si integro esta área a lo largo de toda esta área, me va a quedar que la fuerza es que la presión por el diferencial de área. Esto es estáticamente. Y hidráulicamente, ¿a qué igual la presión? Peso específico por altura. A mayor altura tengo mayor ¿qué? Presión. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. Tengan cuidado, porque si yo igualo las dos, yo tengo que presión es igual a peso específico por altura, ¿o no? Y recién me dijo un señor que presión es fuerza en unidad de área. Si yo despejo el área al otro término, no me queda área por altura por peso específico. Y yo le pregunto, peso área por altura, ¿qué es igual? Volumen. Exactamente. Entonces voy a tener un volumen por el peso específico. Ya ahí entramos a hablar de una unidad de volumen. Tengan cuidado que una fuerza, o ahora una fuerza puedo decir que igual al peso específico por el volumen. ¿Estamos? Muy bien, caballero. Entonces tenemos volumen. Entonces, en la cual yo puedo seguir diciendo que dada una fuerza, que va a ser la presión por el diferencial de A, que actúa en una superficie, son paralelas entre sí. ¿Por qué paralelas entre sí?
Porque si yo considero una determinada área y todas las presiones son perpendiculares, según la ley de hidrostática, ¿qué le decía? Que todas las presiones son perpendiculares a la superficie y en todo sentido, a toda acción se le opone una reacción. Si yo le estoy diciendo eso, que son perpendiculares son paralelas, ¿qué quiere decir? Que actúan a lo largo de toda la sección, y son constantes, y si no fueran constantes no la podía extraer fuera de qué signo, del signo integración. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bien. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. La suma vendría a ser, yo pregunto, ¿una sección es un escalar o un vector? Un escalar. Bien, pero tened cuidado que lo podés representar como un vector. Para el cálculo a veces lo tenés que representar como un vector. Ya te voy a demostrar por qué. Bien, bien caballero, muy bien. Bien. Tal fuerza elemental da como resultado una magnitud de resultante. ¿Qué quiere decir? Que a veces, si yo tengo acá una distribución de presiones, esta presión, ¿dónde va a estar actuando? ¿En el centro de gravedad o en el centro de presión? Ustedes me tienen que decir, depende de qué figura. Si una figura regular es una esfera, ya sé que el centro de gravedad coincide con el centro de presión que en el centro, pero a veces el centro de presión no coincide con el centro de gravedad. Entonces la fuerza esa va a estar ubicada en el centro de presión. ¿Está claro eso o no? Siempre sería la respuesta entonces centro de presión, sin importar la figura, la forma de la figura. No es que no pasa por vos, antes de responder eso tenés que ver la figura. Si vos tenés un cuadrado, una figura cuadrada y le trazas las diagonales, vos vas a ver generalmente que el centro de gravedad, que el centro geométrico de la figura coincide con el centro de presión, si tenés una distribución de presiones. Si vos ves en un prisma, en una figura prismática, vos sabés que el centro de gravedad está a 1/3 de su altura, de cada vértice, pero el centro de presión está ubicado de la base a 1/3 de su base y a 2/3 de la parte superior al triángulo. Por eso, a veces el centro de presión no coincide con el centro de gravedad. Tengan cuidado, depende de la figura, si hay una figura regular o una figura irregular. Más adelante, cuando veamos la placa que está sumergida, una placa inclinada, ya te vas a dar cuenta mejor, y si no me preguntas ahí, te lo voy a decir la respuesta cómo tiene que ser. ¿Puede ser o no? Bien. Entonces, en el caso particular que han visto, si yo tengo 3 fuerzas, 1, 2 y 3 inclinadas, ¿se acuerdan del polígono funicular? No, profe. Bien, no, para colmo no tengo. Señorita, cuando tiene fuerzas no concurrentes, ¿qué quiere decir? Que no concurren en un punto. Tengo un sistema de fuerzas. Puedo tener una fuerza inclinada, puedo tener una fuerza perpendicular y puedo tener otra fuerza inclinada. Si yo hago las proyecciones de la fuerza, pongo un polo y trazo los rayos vectores, después transporto los rayos vectores a mi sistema de fuerza y voy a encontrar un punto. Me dice, ahí pasa la resultante. No, señorita, por ese es el punto de aplicación que pasa la resultante. Eso es lo que se llama el punto de aplicación de la resultante. Puede estar ubicada en una figura irregular el punto de aplicación de la resultante, que no específicamente es el centro de gravedad de la figura. A eso se lo voy a deber, pero eso es de física 1, generalmente le voy a hacer con un polígono funicular y cómo lo pueden descomponer y cómo se hace. Entonces ahí voy a determinar la línea de acción. No quiere decir que ahí va a estar ubicada la resultante, puede estar ubicada a lo largo de esa trayectoria, la resultante, no en ese punto. Determino la línea de acción. Bien, seguimos.
En el caso particular elegimos, acá dice, elegimos el eje XY de la figura anterior y vemos el momento de la fuerza respecto a los dos ejes. Si yo tengo fuerza por distancia, que es igual, momento. ¿Qué fuerza? La fuerza resultante del sistema, por la distancia X sombrerito. ¿Cuál es la X sombrerito? Al centro de gravedad de la figura. Es igual ¿a qué? A la presión. ¿Por qué? Por una distancia por el área. ¿Pero qué distancia? La distancia que estaría ubicada. Las diferentes áreas que voy a tomar, esta X. Si yo integro a lo largo de todo eso, en la cual yo puedo decir que fuerza es igual a ¿qué? A presión, ¿cierto? Por el área, entonces yo digo acá, que acá voy a tener presión, de acá digo que esto va a ser igual a ¿qué? Los reemplazo a fuerza y despejo. ¿Qué despejo? P a la parte inferior, al área de la parte inferior, y simplifico la P con la P, y me queda que la distancia del centro de gravedad de mi figura es igual a 1 sobre el área. ¿Qué área? De todo el área que yo voy a considerar de la superficie considerada por la integral de las distintas áreas que yo tomé en el área esta, porque por la distancia correlativa, diríamos, la distancia por esta distancia. Sería la suma eso. Eso generalmente se llama momento estático con respecto a un eje, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Así lo ven en estática. Pero hay otra forma más fácil de hacerlo y que lo puedan entender. ¿Conocen ¿saben lo que es un perfil, un UPN? Un perfil doble T, ¿conocen? No, perdón, profe. No sé lo que es. La vía de los trenes, si vos te paras y lo ves, le haces un corte transversalmente, vas a ver que tiene una T para arriba y una T para acostada para abajo. Eso es un perfil T. Un perfil L, en una reja, vos vas a poder ver un perfil L, un perfil, no un caño, guarda. Perfiles son aquellos en los cuales tienen ala. ¿A qué le llamo ala? Una ala tiene un alma y tiene otra ala. Realmente en un perfil T, si esté así, así y así, tiene un ala que es la superior, un ala que es la inferior y tiene el alma, que es la parte. A veces lo usan como ¿qué? Como una viga. ¿Conocen lo que es un puente grúa? ¿No han visto nunca un puente grúa? Sí, profe. Bien, un puente grúa en la cual, ¿qué es lo que tiene? Tiene un apoyo acá, tiene otro apoyo acá, generalmente que son las columnas, o generalmente se desliza sobre un elemento, y tiene acá un cruce, que ese cruce generalmente es un hierro, en la cual ese hierro generalmente es un perfil. Ese perfil puede ser un perfil U, en la cual va sujeto un motor. Generalmente, en la gente que trabaja en la construcción, cuando tiene que levantar algo, ¿qué es lo que tiene? Un malacate y lo levanta para arriba, más o menos así. La diferencia es que el puente grúa se puede desplazar longitudinalmente y transversalmente. Cuando van a comprar hierro, por no hacerle propaganda a Marco Aurelio Sosa, o van a Hierro Córdoba, o van a cualquier lado, realmente fíjense adentro de la fábrica, tienen un puente grúa que trae el material y lo puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, donde ustedes como ingeniero industrial lo van a calcular, le guste o no le guste, a veces depende de cada uno donde trabaje, en la cual van a tener que sacar un momento flexor, un esfuerzo de corte. Cuando el momento flexor es máximo, el esfuerzo de corte vale 0. Eso se sobreentiende. Entonces, ¿y a dónde está más sujeto solicitada carga? Cuando la carga esté en el centro, ¿cierto? Porque la viga se deforma. Bueno, la viga se deforma. Entonces, generalmente, ese perfil doble T, yo puedo sacar esto, la fuerza máxima. ¿Cómo se saca? De la siguiente manera. Yo tengo en el ala superior, si yo trazo las diagonales, voy a tener una fuerza, que me acaban de decir ustedes que eso es un escalar, pero a esa área que sería base por altura, la voy a llamar F1. Al alma voy a trazar las diagonales y voy a trazar otra F.
y voy a trazar. Voy a trazar un sistema de ejes X e Y, la cual voy a tener una distancia determinada desde cada diagonal a un eje X y a un eje Y una distancia determinada. ¿Eso qué quiere decir? Esto, la sumatoria de todas las áreas. La sumatoria de todas las áreas, ¿cierto? Y si lo multiplico, la fuerza por la distancia, tengo un momento. Acá tengo un momento. Ese momento va a ser igual al momento máximo, que va a ser la fuerza máxima por la distancia máxima al centro de gravedad. De ahí despejo y voy a obtener comúnmente donde tengo esta distancia X y esta distancia Y. Y ahí voy a poder averiguar de mi eje, de mi perfil, el radio de giro, el momento flector. Lo vamos a hacer más fácil. Voy a hacer un trabajo práctico, más o menos cómo se hace para que lo vean. Esto lo van en estática, pero realmente no le entienden a esto, porque estos son los momentos, la suma de todos los momentos. Entonces, si lo ven de otra manera, como se lo enseñan en el secundario, después lo ven en esto y les resulta mucho más fácil. ¿Les parece bien o no? Sí, profe, si a usted le parece. Sí, profe. No. A mí yo no tengo problema. El problema es el concepto suyo, porque después lo ven de esta manera, y yo sé que acá hay gente que realmente no viene diremos, de un colegio técnico, o relativamente está un poquito, vendría a ser, no está comprendiendo generalmente lo que es un puente grúa, lo que es un perfil. Un perfil generalmente es un perfil, le estoy hablando, una vía de tren. La vía de tren es un perfil doblete. Generalmente se le llama UPN, son perfiles normalizados, que tiene un valor de ala, tiene un valor de alma y tiene un valor de otra ala. Realmente es para resistir que comúnmente lo que se llama si yo tengo una flexión, vos sabés que cuando yo le aplico una carga al medio, en sus dos extremos tengo una tracción y una compresión. Sé que se tracciona la fibra de abajo y se comprime la fibra de arriba. Si yo tengo esas dos componentes, es lo que comúnmente se llama una flexión. Entonces, por eso se lo quería explicar de otra manera, para que medianamente vean a qué estoy llegando. Estoy llegando a comúnmente lo que se llama un momento estático, en la cual tengo un momento estático con respecto al eje X y un momento estático con respecto al eje Y, en la cual puedo decir que esto se comprueba que la recta de acción pasa por el centro de gravedad. Cuando yo tengo una figura regular, como recién me preguntó el señor ese, si esta fuera una figura regular, un cuadrado, trazo las dos diagonales y tengo el centro de gravedad acá, la distancia de acá hasta acá, ¿qué distancia va a ser? X sombrerito. Y la distancia de acá, ¿qué va a ser? Y sombrerito. Por ese punto, ¿qué es lo que va a pasar? Por ese punto va a ser la recta de acción del centro de gravedad, que va a pasar, ¿qué? La presión, la resultante de todas las presiones. Pero va a tener que, a veces, no siempre va a tener una figura regular, a veces va a tener una figura irregular. Por ejemplo, en este caso, si yo veo en este caso una placa sumergida en el seno de una masa líquida, y tiene una inclinación con la normal, un ángulo θ, como lo ven acá, si yo hago la traza de esta placa, yo obtengo esta figura. ¿Está inclinada? Sí. ¿Por qué está inclinada? Primero, no es una figura irregular. Segundo, tengo mayor cantidad de masa acá que en la parte superior, ¿o no? Entonces, ¿qué quiere decir? El centro de presión va a estar aplicado acá. Por eso, generalmente, tiene una inclinación determinada con respecto a la normal. Pregunto, si no tuviera una inclinación, ¿podría estar plana o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo serían las presiones? Presión es peso específico por altura. Si tienen las alturas iguales, simplifico las alturas, y la presión puede tener una presión acá y otra presión acá. Las presiones son iguales en todo sentido y perpendicular. Lo expliqué en la clase anterior.
acá está, y se lo mostré, se lo voy a mostrar para que vean que se lo hice. Acá está. Si yo tengo, si fuera una figura plana, tengo que horizontal, que la presión esta menos la presión esta tiene equilibrio. ¿Por qué? Porque presión es igual a que a peso específico por la altura. Al ser esta altura igual a esta altura, la puedo simplificar así. Entonces me queda que las dos presiones es presión P menos presión prima. Si de espejo, ¿qué quiere decir? Que la presión acá va a ser igual a la presión acá. Las presiones son iguales en todas direcciones y perpendicular a la superficie que lo tiene. Si no, metan una pelota de goma o algo redondo dentro de sumergido en el seno de una masa líquida y va a explotar. No va a explotar, pero dice, pero me la pisa para arriba. Eso es otra cosa. Eso es comúnmente lo que se llama empuje. Lo vamos a ver más adelante. Pero las presiones, si tengo una variación de presión esta con respecto a esta, puede llegar a explotar. Sí, pero como las presiones son igual en todos sentidos y perpendiculares, no tiene ninguna alteración. Por eso le dije, recién le acabo de decir, si la superficie estuviera plana, ¿qué pasa? Ustedes me entienden que si las presiones son iguales en todo sentido, en cambio, como está inclinada, esta placa, vamos a ver qué es lo que pasa con una placa inclinada que tengo mayor cantidad de masa en uno de sus extremos y en otro del otro extremo. Entonces vamos a ver cómo se comporta la placa sumergida en el seno de una masa líquida. Acá podemos ver la siguiente característica que puede llegar a pasar. Entonces, vamos a considerar esta placa sumergida en el seno de una masa líquida, el cual forma un ángulo θ. Voy a considerar la sección A, B', marco la traza. Cuidado que la traza no es igual que una vista, ni un corte. La traza generalmente es la silueta de la pieza. Entonces voy a tener la traza, marco el área determinada en la cual voy a determinar el centro de gravedad, voy a tener el centro de presión, marco un sistema de eje X e Y con respecto al centro de gravedad voy a tener un valor de Y sombrerito y con respecto a X voy a tener un valor que se va a llamar X sombrerito. Con respecto al centro de presión va a ser XP al centro de presión y un IP al eje Y. Ahí voy a tener. Considero una fuerza determinada, considero un diferencial de área muy pequeño en la cual va a ser, el diferencia de presión va a ser igual a ¿qué? A peso específico por altura por diferencial de A. Esto sería el volumen de la placa, de la porción esa, en la cual va a actuar una fuerza. Bien, como dijimos que todas las presiones son constantes a lo largo de toda el área, por acá por acá voy a encontrar la resultante. ¿Dónde actúa? ¿Puede actuar en el centro de gravedad? Sí. ¿Puede actuar en el centro de presión? Sí. ¿Puede actuar en el diferencial de A? Sí. La característica que tiene que es constante. Ahora yo quiero averiguar dónde va a figurar esa famosa F, que sería la fuerza resultante del sistema, que puse como fuerza, pero si lo quieren poner como presión, realmente, pero se calcula como fuerza. Sabemos que yo puedo despejar y puedo obtener la presión en función de qué, del área y de la fuerza. Entonces voy a determinar lo siguiente. El siguiente paso que voy a resolver es el siguiente. Considero esta placa, donde yo veo que está sumergida en el seno de una masa líquida, con respecto a la normal me forma un ángulo θ, y yo voy a obtener lo siguiente. Bien, voy a tener que acá me actúa un diferencial de F, que va a ser igual a la presión por el diferencial de área, donde yo tengo que la presión aquí es igual al peso específico por la altura. Bien, como dijo recién el señor S, el volumen, si yo acá a esto lo aplico acá, me queda la presión peso específico por la altura, por el diferencial de A,
no es solamente que decir la altura por el diferencial de A, es un volumen, es un volumen. Con esta fórmula así llegó a comúnmente, más adelante cuando veamos, llegó al principio de Arquímedes. ¿Qué hizo Arquímedes? En función de ese volumen, ¿qué hizo? Puso un cubito de hielo en un vaso de agua, en un recipiente, abajo puso una vasija y dice: todo líquido sumergido en el seno de una masa líquida experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Qué es lo que hizo? Pesó el cubito y pesaba 1 kilo, y pesó el recipiente, el agua que salió del recipiente, y 1 kilo. Entonces por eso dice que experimenta un empuje de abajo que es igual al peso, los pesos del volumen. El volumen del líquido depende del recipiente que lo contiene, del volumen del líquido desalojado. Entonces, se basó fundamentalmente en esta fórmula para seguir más adelante. Pero nosotros estamos en este tema. Se lo voy contando para que lo veamos más adelante. Bien, donde veo que la presión es igual al peso específico por la altura, siendo el diferencial de F al peso específico por la altura por el diferencial de A, que no es otra cosa que decir que el volumen. Si yo de esta función aplico una función trigonométrica, digo que el seno es cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, entonces yo tengo que el seno de θ es cateto opuesto sobre ¿qué? Sobre la hipotenusa. La distancia de acá a acá, ¿a qué es igual? A la I. Entonces de ahí despejo H y me queda que la altura es igual al seno de θ. Reemplazo, ¿qué? Reemplazo H por ese valor en función trigonométrica, entonces me queda que el diferencial de ¿qué? De la fuerza a donde actúa acá en esta porción va a ser igual al peso específico por I por el seno del ángulo θ por el diferencial de área. Bien, donde si integro acá, tengo que integrar en el otro término para que no me altere la ecuación. Entonces, si integro diferencial de F, me queda la fuerza. Y ahora voy a ver qué puedo sacar de constante. Generalmente, el ángulo es una constante, no varía. El seno es una constante, no varía, y me queda I por diferencial de área, que no es otra cosa que decir que el momento estático. ¿A qué le llamo el momento estático? Llamo el momento estático con respecto a, si yo hubiera considerado un montón de diferenciales de área, es la suma de todos esos diferenciales de área el momento estático con respecto a un eje. Acá se lo acabo de poner y le digo que el momento estático del elemento con respecto al eje horizontal, que sería que pasa por el punto cero, en la intersección de la superficie plana y la superficie libre del líquido. Sería esto. Y ahora me van a decir, ¿y dónde actúa F? Bueno, ahora F ¿actúa en el centro de gravedad o en el centro de presión? Actúa en el centro de presión de mi figura, no actúa en el centro de gravedad. Y es lógico que tiene que actuar acá, porque acá tengo la mayor concentración de la fuerza, por eso se mantiene la placa inclinada. El mayor peso y la mayor cantidad de masa la tengo acá. Entonces, la fuerza resultante de mi sistema actúa, en este caso particular del centro de gravedad, por debajo del centro de gravedad. Ahora vamos a ver si el centro de presión está en la misma línea que el centro de gravedad, está por abajo, está por arriba, o coincide el centro de presión con el centro de gravedad. Medianamente, ¿qué? El momento estático. Bien, ahora hacemos las siguientes consideraciones. Si yo integro el momento estático de todas las áreas consideradas con respecto a, voy a tener comúnmente lo que voy a tener. Y sombrerito por el diferencial de A. ¿Qué quiere decir y sombrerito? ¿Qué quiere decir? La distancia que voy a tener del eje X al centro de gravedad de mi figura. Que no es otra cosa que decir esto. Bien, ahora considero la fuerza y voy a considerar la fuerza total que actúa en el centro de presiones, está dada por este valor. Bueno, en la cual yo reemplazo después la función seno por esto y voy a tener que la fuerza va a ser igual al peso específico por la altura por el área. ¿Qué área? Total. ¿Qué? Y sombrerito, la distancia que voy a tener del eje X al centro de gravedad de mi figura, que no es otra cosa que decir el volumen de mi cuerpo.
por el peso específico, donde está contenido. Bien, entonces, al tener esto, yo, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir lo siguiente. Me vengo y digo las condiciones y la conclusión de lo que yo obtuve de esto. Dice, como peso específico por altura sombrerito, es que lo que quiere decir es a dónde va a estar ubicado el centro de gravedad, en este caso particular. El valor, el centro de presión es hidrostático unitario, de uno solo, que el líquido ejerce en el centro de gravedad de la superficie. El empuje hidrostático, el empuje que de abajo hacia arriba, total de la masa líquida ejerce sobre la superficie, es igual al producto del área de la superficie por la presión unitaria ejercida en el centro de gravedad de la misma. Al decir esta conclusión, no es otra cosa que decir de que el empuje hidrostático depende de qué, del peso específico del líquido. No es lo mismo tener. ¿Por qué le hablo del peso específico del líquido? Finalmente, porque puedo tener un peso específico más liviano o un peso específico diferente. Si tengo una variación de peso específico, tengo una diferencia de altura y la presión puede ser mayor o menor. Cuidado, de eso depende. Del área de la superficie. ¿Qué puede pasar con el área de la superficie? Puede ser un área regular o irregular. Depende de qué área estemos trabajando. Y de la profundidad del centro de gravedad de la misma. Si yo varío la superficie, puedo variar el centro de gravedad. Y el centro de gravedad y el centro de presión puede coincidir o no. Puede estar en la misma línea, puede estar abajo o arriba de la misma línea con respecto a un plano X o con respecto a un plano Y. Eso tengan cuidado. Y el empuje es independiente ¿de qué? Del ángulo, porque yo puedo tener cualquier ángulo. Y si tengo un centro de presión por abajo del centro de gravedad, la placa va a estar inclinada. Entonces, es independiente de la forma, de la superficie y del ángulo. Eso ténganlo siempre bien presente. Acá le hago una definición de centro de presión porque a veces no lo tienen claro al centro de presión, pero leanlo si lo quieren, el que lo tiene claro no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir que el centro de presión? Es la línea de acción de la fuerza resultante. Guarda, la fuerza resultante y la sumatoria de toda la fuerza pasan por ahí, de la fuerza resultante. Cruza a la superficie a través de un punto llamado centro de presión descoordenada, XP y P. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esta figura, todos están convencidos que la fuerza va a actuar acá en el centro de gravedad. No, señor. La resultante de todo este sistema va a pasar por acá, por el centro de presión, y las coordenadas que voy a tener al centro de presión es XP y IP. Eso es lo que me está diciendo comúnmente lo que sería un centro de presión. Eso téngalo siempre muy presente. Bien. Ahora, si yo sigo, voy a decir que fuerza por una distancia que es igual a un momento. ¿Pero qué fuerza? La fuerza total. La fuerza total por una distancia voy a tener comúnmente lo que se llama un momento, que va a ser igual a la sumatoria de todas las, a la sumatoria, la integral con respecto a todo el área, de todas, ¿qué? Esto que es lo que sería de todas las áreas, que sería la presión por el diferencial de área, que es una fuerza por una distancia. ¿A qué distancia? La distancia a todas las áreas. Si en esta pequeña proporción de área considero un montón de áreas pequeñas, voy a tener que, comúnmente, una presión por un diferencial de área por una distancia a un eje X o a un eje Y. Comúnmente, que si llego a sumar todo eso, no es otra cosa que decir que sería la fuerza por la distancia al centro de presión. Una composición de momento. Diremos, este momento tiene que ser igual a este, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Igual o las dos. Vamos a hacer la consideración con respecto al eje X, en la cual de acá puedo reemplazar. ¿Qué puedo reemplazar? Generalmente X queda como está, pero de trigonometría tenía que peso específico por el seno del ángulo θ es lo que me daba por el diferencial de área. Acá lo reemplacé
lo reemplazo y obtengo comúnmente esto, que sería, puedo aplicar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es un teorema que lo van a ver en estática, o generalmente se lo puedo explicar, que el teorema de Steiner que dice que el momento centrífugo con respecto a dos ejes, que el momento más generalmente que sería la distancia que voy a tener, si acá es metro, por metro, metro cuadrado, por un área, metro a la cuarta, que es generalmente esto, cuando tengo unidad a la cuarta, ¿qué quiere decir cuando tengo una unidad a la cuarta? ¿Qué momento es? ¿No se acuerdan? Se le cortó un poco, profe. ¿Me puede repetir, por favor? O creo que fui yo, me parece. Bien. Si tengo X, el metro, tengo Y, el metro, y tengo un área de metro cuadrado, ¿esto me da la cuarta o no? Claro. ¿Cierto? Y si yo tengo que sumar estos dos términos, también tienen que ser a la cuarta. Entonces es un momento de inercia, se mide a la cuarta. Entonces esto es claramente lo que se llama el momento de Steiner, que es el momento centrífugo por las dos distancias a los dos ejes con respecto al eje A. Por eso recién la señorita, o no me acuerdo, el caballero me dijo que el área lo iba a considerar, es una escala, pero lo consideraba como un vector. Y acá sale el teorema de Steiner, en la cual, si yo hago esta relación, realmente esto es bastante complicado, lo tienen que estudiar el teorema de Steiner, pero yo hice otra cosa, lo hice en función de las cotas, que es mucho más fácil. Que las cotas, queremos esta cota, que es la distancia al centro de presión, menos la distancia al centro de gravedad, tiene que ser igual a que al momento de inercia momento centrífugo con respecto a los dos ejes, dividido que una distancia por una área, que sería centímetro al cubo acá o metro al cubo. ¿Qué quiere decir? Que esto me puede dar tres resultados. ¿Qué quiere decir los tres resultados? Primer resultado, que puede ser igual a cero. Si es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que ahí es para el señor que recién me preguntó de las áreas, que el centro de presión va a estar coincidido con el centro de gravedad. Esto va a estar acá. Puede ser positivo o negativo. Si es positivo, puede estar por abajo del centro de gravedad o por arriba de ¿qué? ¿Del centro de qué? De gravedad de la figura, el centro de presión. Entonces, si yo hago una diferencia de cota, que generalmente que acá está, que no es otra cosa que decir que voy a tener 3, que puede ser, si X del centro de presión es igual a 0, XP es igual a X sombrerito, por lo tanto coincide la recta del centro de presión con el centro de gravedad. Si es positivo, ¿qué quiere decir? Que el centro de presión es mayor que este. ¿Qué quiere decir? Que el centro de presión es positivo, puede estar por abajo. Y si es negativo, estaría por arriba, si es menor. Un valor negativo no es que quiere decir un valor negativo. Estoy considerando con respecto a qué, al centro de qué, a este valor, al centro de gravedad, que puede estar por arriba o puede estar por abajo. Esas son las tres consideraciones con respecto a qué eje. Al eje X. Después puedo hacer las consideraciones por el eje Y, porque ¿qué pasa? ¿Dónde está el eje Y? El eje Y está acá. Entonces, si el eje Y está acá, el eje Y, ¿cuál es la distancia? Esta. Puede estar acá, puede estar o acá, o puede estar acá y puede estar acá. Tengan cuidado que puede estar acá, puede estar acá, pero voy a tener un problema, que no pueden ser iguales nunca. Se lo voy a demostrar ahora por qué. Si yo hago una consideración sobre el eje Y, llego a lo mismo, donde voy a tener el teorema de Steiner, realmente que el momento de inercia del baricentro de mi figura, el baricentro que sería el centro de gravedad, que es de la figura geométrica que voy a considerar, más la distancia a un eje. ¿Por qué a un eje? Porque tengo Y al cuadrado con respecto a Y por A. Realmente, esto es lo que sería el teorema de Steiner con respecto a un eje, en la cual
hago lo mismo que antes, pero nada más que reemplazo en función de qué, de las cotas, que no es otra cosa de decir que I del centro del I, en este caso del centro de presión menos I del centro de gravedad me daría ese. Me puede dar 3 valores, pero ¿qué pasa? Siempre es positivo. ¿Por qué me van a decir que es positivo? Porque el centro de ¿qué? De presión, el centro de presión está ubicado, el centro de presión está ubicado por abajo del centro de gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar? Responde, señor, la escucho. Porque estaría debajo del centro del... Porque esta es la fuerza resultante. Al ser la fuerza resultante, por aquella línea de acción que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza está tendiendo que tiene una fuerza así para que la componente sea así, y además tengo mayor cantidad de masa acá que en la parte superior. Si no, la placa no puede estar inclinada nunca. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de masa. Al ser una figura irregular, el centro de presión siempre va a estar ubicado por el centro para abajo del centro de gravedad. Vos en tu vehículo tenés un centro de presión. ¿Dónde está ubicado el centro de presión? Mira un vehículo. ¿Es una figura regular o no? Porque si vos sacas el área, diremos, del habitáculo, voy a tener un centro de presión. Si yo saco del baúl, voy a tener un centro de gravedad y un centro de presión. Y si saco del motor, voy a tener un centro de gravedad y un centro de presión. Realmente hago las componentes de todos los centros de presiones y ¿sabe dónde está ubicado el centro de presión? En el asiento del conductor abajo. ¿Por qué? Porque tiene el mayor peso cuando vos estás ubicado ¿a dónde? Arriba del vehículo, ¿a dónde? En el asiento. Entonces el centro de presión está allá abajo. Entonces ahí está determinado un centro de presión. Generalmente, en los vehículos particularmente, ahí estaría el centro de presión. Y vos me decís, sí, pero no puede ser. Bien, las componentes generalmente de los diseñadores siempre hacen el centro de presión en el vehículo del conductor. Bien, después tenés otro centro de presión que es diferente al centro de gravedad. Por ejemplo, en esta figura, si yo tengo esta figura acá, si yo determino un triángulo, el centro de geométrico estaría a 1/3 de cada extremo diremos, de cada vértice al centro, ahí estaría el centro de gravedad de la figura. Pero generalmente el centro de presión en un prisma está ubicado a 1/3 de la base y a 2/3 de su altura. Acá estaría la fuerza ejercida, que sería el centro de presión. Y este sería el centro de gravedad. Ahora, si a esto le hago una vista y lo dejo acá, en este caso particular, trazo las dos diagonales y veo que coincide el centro de presión con el centro de gravedad. ¿Coincide? No, lo que te quiero decir que está en la misma línea. Generalmente, si vos lo ves de frente, esto así está en la misma línea, está sobre la misma línea, que sería esta la misma línea. Entonces, ahí está la fuerza resultante sobre la misma línea. Y si estuviera inclinado en el caso particular, yo tengo que presión específico por altura. Mientras mayor altura, tengo mayor presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión esta va a ser mayor que la presión esta. Entonces tengo una distribución de presión. A mayor altura tengo mayor presión. Por eso generalmente está ubicado a 1/3 y a 2/3 de su altura. En este caso particular, cuando la figura está inclinada, como en el caso que vimos anteriormente, acá tengo el centro de gravedad y tengo el centro de presión. Te podés dar cuenta que el centro de presión está ubicado por abajo del centro de gravedad. Lo que te puedo decir que puede estar ubicada sobre la misma línea, pero puede estar por abajo o puede estar por arriba. Si está por arriba, no estaría inclinada. Si estaría acá, como me dijo la señorita recién, si estaría acá, la placa estaría horizontal. Si no, estaría inclinada. ¿Por qué? Porque el centro de presión es mayor desde el centro de gravedad para abajo que para arriba. Entonces, las distribuciones de ¿qué? De la fuerza están por abajo del centro de gravedad.
esa sería la resultante de la fuerza que estarían ubicadas por abajo del centro de gravedad. Si ahora considero una figura prismática en la cual tengo una distribución de presión, en el caso este particular, acá tengo un valor de presión, a medida que tengo mayor altura tengo una presión más grande, entonces tengo una distribución de presión, donde yo puedo decir que presión a que es igual a fuerza por el área. Si considero un área muy pequeña, voy a decir que el diferencial de fuerza va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Si integro, generalmente voy a tener que la fuerza va a ser igual a que el área. ¿La fuerza a qué es igual? Presión por área. Claro, presión a qué es igual a fuerza en unidad de área, o no. Si despejo de ahí tengo esto. Y acá, a la vez, ¿qué es lo que puedo decir? Que acá peso específico por altura por el diferencial de A es igual a ¿qué? A un diferencial de volumen. En este caso particular, cuando se trabaja en volumen, por el peso específico, porque tengo que el área por el diferencial de área es un volumen, un diferencial de volumen, de un área pequeña, por el peso específico que sería esto. Entonces, si considero un área pequeña, considero un diferencial de área pequeño. Ahora, cuando integro a lo largo de toda el área, yo acá voy a tener el volumen por el peso específico, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza. ¿Pero qué fuerza? ¿A dónde está ubicada? En el centro de gravedad, depende de la figura. Si en este caso particular considero en 1/3 de su altura o en su 2/3 de su altura máxima para acá. Acá va a estar ubicada y no va a coincidir en este caso particular con el centro de gravedad de la figura. Esto es lo que quiero decir. Bien, seguimos. En la cual acá voy a tener un prisma en la cual yo acá puedo tener que la fuerza que voy a ejercer acá en este prisma va a ser el volumen por el peso específico. Bien, en este caso particular que le hice, que lo pueden ver ahí en el extremo de la hoja, en la parte de abajo, considero una placa. En este caso particular yo veo que acá, a donde me actúa eso, sería el centro de presión. Acá tengo que el centro de presión es igual a que al centro de gravedad de la presión y no coincide con el centro de gravedad de la figura. No es otra cosa de decir que F es igual al volumen. ¿De qué quiere decir? Por el peso específico, el volumen del prisma de presión nos da la intensidad de la fuerza resultante. La magnitud de esa fuerza corresponde a la presión resultante, actúa en el centro de presión de la placa, no actúa en el centro de gravedad. Tengan cuidado, que a veces esta figura es rectangular. El centro de gravedad, si yo trazo las dos diagonales, puede estar ahí el centro geométrico de la figura y puede estar en la misma línea, pero un poquito más abajo el centro de presión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no me coincide que el centro de gravedad de mi figura con el centro de presión. Vamos a este ejemplo. Esta es la compuerta del dique San Roque. De acá hasta acá tiene 36 metros. De acá hasta acá tiene 36 metros a la altura del vertedero. Bien, el peso específico del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por 36 metros me da 36.000 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? En 1 metro de superficie cuadrada, 1 por 1 por 1, me actúa una fuerza de 36.000 kilos. Sería, vamos a ponerle, para redondear, de 40.000 kilos, diremos de 40.000 kilos, que sería aproximadamente lo que pesa un camión con un semi. Los camiones esos grandes, bueno, un camión con un semi pesa 40.000 kilos. Esa fuerza que me está ejerciendo en la compuerta para que el agua quiere salir de acá hasta acá, ahí bajo el nivel de la superficie del agua, está ejercida acá. En esta compuerta, esa es la fuercita que me está haciendo que se quiere escapar el agua de esta compuerta a lo largo. Lógicamente, a medida que va subiendo el nivel de la altura, acá tengo más. Si acá pongámosle que sea la compuerta de 2 metros, acá va a tener 36 y acá va a tener 34, ¿cierto? Una fuerza de 34.000 kilos y acá va a tener una fuerza de 36. Más vale que eso se sobredimensiona con un coeficiente de seguridad y muchas cositas más.
Por ejemplo, hay trabajos prácticos que piden calcular el espesor de esta puerta. Ustedes medianamente esa fuerza tienen que calcular el espesor de esta compuerta que está ubicada en el dique San Roque, por ejemplo. Pero la fuerza no actúa en el centro de gravedad de la puerta. Mire, actúa un poquito más abajo porque las distribuciones de presiones no son uniformes a lo largo de toda. A medida que mayor altura tengo, se va incrementando ¿qué? La fuerza y la presión. Bien, seguimos. 8. Bien. Este tema te he explicado de esta manera. El que lo quiere dar de esta manera, yo no tengo ningún problema. Porque todo a veces, no, acá está más fácil. Yo no quiero decir que está más fácil o más difícil. ¿Está más resumido? Sí le puedo decir, de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Lo exponen de esta manera. Cuidado que acá, el que lo hizo a este, sobreentiende muchas cosas, sabe. Acá le pone, ¿qué es lo que es esto? Momento estático. ¿Qué es lo que es esto? ¿De dónde sale? Del seno cateto opuesto para la altura para determinar. ¿Qué es lo que es esto? La altura h. Y acá hay muchas cosas que se presta a preguntar, porque generalmente si lo ponen así yo no tengo ningún problema. Cada uno estudia como quiera. Yo no tengo ningún problema. Acá tengo la fuerza que actúa en un diferencial de área. Acá tengo el centro de gravedad de mi figura y acá tengo el centro de presión. Con rojo, acá me actúa la resultante de todas las fuerzas. Acá tengo la distancia al eje Y y el eje X lo puso acá. Acá tengo toda la distancia. Yo lo puse acá en otro extremo. No quiere decir que está mal. Hubo un cambio de qué, de eje, nada más. Después de esto, hace estas consideraciones. Que puede estar por abajo, por arriba y ver los valores. Donde acá aplique el teorema de Steiner de esta manera, en función de qué, con respecto a un solo momento de inercia, con respecto al eje XX, con respecto a un eje. Y acá hace la consideración del momento de inercia con respecto a dos ejes X, por eso tiene X por diferencial de área y lo pone así. No quiere decir que está mal. Está resumido, muy bien resumido. Y bueno, si lo quieren presentar, ya queda a su criterio. Yo no le voy a decir que está bien o está mal. Eso queda a gusto de cada uno. Bien. Pregunta de esto. ¿Me escucha alguien o no? No, profe, ninguna duda. Sí, profe. Sí, pregunten, vamos. Si, No, tienen, no. si tienen que preguntar, pregunten. Porque Estoy el tema... procesando, profe. No, lo que pasa que te digo una cosa, hasta a mí se me complica cada vez explicarlo de ahí, porque uno está acostumbrado al pizarrón y al fibrón o a la tiza, lo que sea. Capaz que en el contacto así de uno, capaz que sea más fácil y te veo la cara y veo si le entendí o no y lo explico 2 o 3 veces más. Acá estoy hablando a una pantalla que no sé qué me van a decir, si le entienden o no le entienden. Si voy rápido o voy despacio. Díganme, va rápido, vaya más despacio, porque no le entendemos, voy más despacio. No tengo ningún problema, ¿me entienden o no? Lo que pasa es que a veces se conectan y me tengo que ir, quedan 5 o 6 colgados, se me han ido, no importa, lo importante está, ¿me entiende o no? En eso no tengo ningún problema, pero si no entienden, pregúntenme, no tengo ningún problema. Y esto está para largo, hasta fin de año calculo que esto no volvemos a clase, y no sé si el año que viene, si seguimos así no sé qué decir, la verdad es así. Yo le digo, si no, para que sea más claro, como le dije a los chicos de la tarde, vamos a hacer algo. ¿Ah? Vamos a dar horario de consulta el día que quieran, no a uno, júntense 3 o 4, no vengan a estudiar, pregunten las dudas, cosas que va a ser más rápido para mí, más rápido para usted, pero si ustedes no leen, yo sé que no tienen tiempo, están cursando 3 o 4 materias que son bastante complicadas, ¿cierto? Soy honesto y se lo digo. Las materias complicadas que están cursando, ¿cuáles son? Prácticamente estática, fluido, electro, y se le hace pesado. Y hay gente que a la noche trabaja.
Yo trabajaba y cada vez se hace más pesada y a veces no se puede llevar las 3 materias al día. Un fin de semana también tienen derecho a descansar y a pasear, o ir a jugar a la pelota, o ir a la casa de su novia, X motivo, o salir con su señora. Eso ya queda un criterio de cada uno. ¿Me entienden o no? Pero el que no entiende y el que no sepa, me pregunte y hacemos un Zoom y bueno, y nos sacamos la duda. En clase de consulta no tengo ningún problema. Tanto, por eso estoy medianamente, estaba apurando un poquito porque después va a venir el parcial. Cuando venga el parcial, el ingeniero García va a tener 2, 3 clases para que ustedes pregunten y se sacan todas las dudas. Ahí me voy a atrasar un poquito yo, pero yo quiero particularmente que la tengan bien presente, que bueno, que yo también fui estudiante y bueno, y a eso lo manejamos los dos, ustedes y yo. Es lo más lógico, calculo, o si no esté lógico, me dicen, no tengo ningún problema. Profe, lo único que le quería pedir, si apenas puede subir el Word, yo sé que por ahí usted lo va modificando, pero de última sube primera parte, luego sube una parte 2, así más o menos vamos leyendo. Gonzalo, pasa lo siguiente. Acá, generalmente, por ejemplo, pregunté, ¿saben lo que es un perfil doble T? No. Entonces voy a hacer un trabajito práctico de que un perfil doble T, más o menos, para el que no le guste la integral lo pueda sacar por otro lado. Y al que le gustan las integrales, a la larga, a la corta, ya somos, ya van a ser colegas míos, tienen que trabajar con integrales. Pero para ver de dónde sale ese integral. Me falta ese práctico y generalmente me veo medio inútil de no poder agarrar un fibrón y márcatelo aquí y decir esto es así, 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 ¿me entendió o no? Pero bueno, cuando yo tenga completo, ¿me entendió o no? Se lo voy a decir, no, se lo voy a pasar, si no lo puedo pasar ahí, se lo voy a pasar a uno que ustedes los compartan después con cualquiera, no hay problema. ¿Estamos, Sí, Gonzalo? Perfecto. Sí, perfecto, profe, no hay ningún problema. Bien. Paso a comentar. La clase que viene, tema a seguir, superficie. El que quiere, por ejemplo, lo de la mañana o de la tarde, me pide, ¿qué tema va a dar? Así lo leemos. No tengo ningún problema. Por las dudas, para ser iguales para todos, yo lo digo. Ahora, no es una exigencia de la cátedra que lo vea. Ya queda a criterio de cada uno. Ya somos grandes. Superficie, vamos a ver. Ahí le voy a decir los temas medianamente que vamos a ver la clase que viene para el que lo quiera tener. Fuerza sobre superficies curvas, los 3 casos particulares. Vamos a ver algo de efecto de presión atmosférica y empuje sobre fuerza de flotación, más o menos. 3 temas seguros. Y después podemos llegar a ver, si tenemos tiempo, el comúnmente estabilidad de flotación o cuerpo sumergido. Le doy 4 temas. No sé si llegaré a los 4 temas, 2 seguro. Bien, pregunta si quieren saber de algo. Yo, profe, quería recalcar que está bueno que diga los temas para que nosotros vayamos viendo y de paso veremos con más dudas, ya habiendo hecho una lectura previa, cosa también seguirlo mucho más con la clase. Correcto, lo mejor que sería, ¿saber qué sería, caballero? Tener el apunte y largárselo, ¿me entendió o no? Lo que pasa de tener el apunte y largárselo, por ejemplo, está muy, diremos, sería muy mal de mi parte, ¿sabe por qué? Porque a veces hay cosas de física, realmente en el tema que vamos a ver de fuerzas sobre superficies curvas, ahí hay un problemita de fuerzas colineales. A veces pregunta qué son fuerzas colineales y no sabe. A veces, si no fuerzas colineales, ¿cómo saco las resultantes? Tampoco sabe. ¿Me entiende? Eso ya es física 1. Lo explico, no tengo ningún problema. Mi trabajo es explicarle y si no saben, se lo explico 1, 2, 3 veces, un montón de veces se lo voy a explicar. ¿Me entiende o no? O a veces no se acuerdan, no tengo ningún problema. Entonces voy a agregar esas cositas para que ustedes más o menos la tengan más clara o que se acuerden de eso y lo voy a alargar al apunte, no tengo problema. Perfecto, profe, se lo agradezco. Más ahí en la fotocopia del pescado, no sé, qué sé yo, le dicen pescado ahí en planta baja,
ahí estaba mi carpeta y no sé si la tiene, no la tiene, si la perdió o no la perdió. La verdad no sabría decirte. Tengo que hablar con el chico ese a ver si la tiene o se la sacaron. La verdad estaba ahí mi carpeta. No quiere decir que bueno, cada uno hace su carpeta y estudia como quiere. Hay una señorita que hizo una carpeta que está muy buena la carpeta, muy prolijita, tiene todo, pero guarda con los dibujos que se equivocó en varias cositas en el dibujo y después pisa, están mal los dibujos. Si lo modifica y lo ratifican o lo rectifican o los dibujos, está. Después varios apuntes dando. Pero yo de tu carpeta no sé si voy a poder estudiar, y vos de mi carpeta tampoco no sé. Eso ya queda, los apuntes y las carpetas quedan a criterio de cada uno se entiende, pero no tengo ningún problema. Eso se bajará, ¿viste? No tengo ningún problema, y lo voy a publicar dentro de poco, ¿viste? Yo quiero antes del parcial tener lo que ustedes lo tengan en mano. Genial, profe, se lo agradezco. No, de nada, caballero. Pregunta que quieran, las que ustedes quieran. Si no, están en uso de libertad, no me quiero exceder, son las 8:25. 8:25, a las 1:30 termina la clase. Pregunta de la que quieran, si no, cada uno a su casa. Por mi parte, no, profe, muchísimas gracias por la clase. No, faltaba más, al contrario, caballero. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta? Nos vemos la clase que viene. Tampoco, profe. Bueno, nos vemos la clase que viene y espero que se cuiden. Y será hasta la clase que viene, no sé si... perdón, la clase que viene es feriado, ¿eh? 25 de Martes, mayo. 25. Bueno, no se va a dar ni el teórico ni el práctico. ¿Estamos de acuerdo? La Feriado, clase que viene no lo voy a tienen decir. conmigo, Oscar. Bien. O sea, la que ¿Cómo? vendría... Claro, el ahí 25 de se- mayo, José, feriado. O sea, respete Sí, el yo sé. feriado con los chicos. Entonces, El 1 de junio. bien. Una pregunta, ingeniero García, ¿cómo anda en la parte Bien. práctica para el primer parcial? ¿Más o menos no? ¿O va No, atrasado? ahora tenemos que ver superficie en áreas planas, horizontal, vertical e inclinada, y hasta ahí llegamos. Bien. Porque áreas curvas siempre me gusta darlo con flotación, porque es muy similar. Bueno, Entonces, claro. Entonces vos vas a dar ese tema y yo el tema que tengo que entrar yo es curva y flotación y todo, y ahí estamos al día los dos. ¿Estamos o no? ¿sí? Entonces ya le dije los temas a los chicos acá, qué tema se da la próxima clase voy a dar yo. La próxima clase te toca a vos. ¿Me entendés? Y si anda atrasado, y si anda un poquito atrasado en el práctico para el parcial, te tengo que dar unas clases, que ahí vamos a dar algo de consulta para los chicos ante el parcial también. No hay ningún problema. No, sí, yo la semana que el martes que viene estoy subiendo el apunte a superficies planas y bueno, y de ahí vemos con los chicos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, gracias, ¿O no? profe, por la clase. No, Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces espero que tengan buena noche. Ingeniero Ah, García, profe. Gracias. hasta luego, caballero. Sí, genio. Lo estamos viendo, entonces, si Dios quiere, te mando un Sí. mensaje.